Eh, Continuando el curso de educación médica continua del Omni Hospital, damos la bienvenida al Doctora, doctor. perdón que le interrumpa, déjeme activar la grabación, no sea malita. Ok, Recording in progress. bien, damos la bienvenida al doctor Raúl Chimbo Pazmiño, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador como doctor en medicina y cirugía, con su especialidad en traumatología y ortopedia de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en el Hospital Militar de México, con un diplomado en cirugía mínimamente invasiva de POE de la Universidad de Buenos Aires. El doctor ha participado como expositor en muchos congresos y seminarios de la especialidad a nivel nacional e internacional. Ex jefe de enseñanza de residentes e internos rotativos en el Hospital Naval de Guayaquil. Ex subdirector de docencia del Hospital Naval de Guayaquil. Ex director del Hospital Naval de Esmeraldas. Actualmente, el doctor Chimbo es miembro del staff médico del Omni Hospital y coordinador del servicio de traumatología y ortopedia del mismo hospital. Doctor, el tema del doctor es generalidades de fracturas en niños. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, distinguida auditorio. Es para nosotros, los médicos del OMNI, una gran oportunidad y un motivo de mucha complacencia el participar en este tipo de actividades docentes para los médicos del hospital. Me agrada mucho este tipo de situaciones y vamos a comenzar con el tema. Debo comenzar indicando que las fracturas en los niños no son lo que mucha gente piensa, que el niño es un adulto chiquito y que las fracturas son igual el tratamiento en niños que en adultos. Entonces, tenemos que el hueso del niño tiene una serie de connotaciones, tiene muchas situaciones de diferencia con el hueso del adulto que hacen que el tratamiento de este tipo de fracturas sea un tratamiento diferente al que se establece o se estipula para los adultos. Comenzamos con la diapositiva. Doctor, usted tiene que irle desplazando con las flechitas, verá que no lo estoy proyectando yo. Pero no corre la, ya. En Ahí está resumen bien, doctor. en resumen de esta presentación, eh, tiene los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos que pensar que los traumas y las fracturas en los niños son causa de mucha demanda a nivel de la atención primaria de los hospitales, centros de salud y en las urgencias de los hospitales. Vemos con mucha frecuencia traumas en los niños, sobre todo en las épocas escolares. Como decía antes, el tejido óseo infantil es química y fisiológicamente diferente del tejido óseo del adulto. Hay que tomar en cuenta que el hueso, sobre todo los huesos largos de los niños, tienen una parte de su anatomía que es el cartílago de crecimiento, y las lesiones a ese nivel se llaman epifisiolisis o fracturas fisiarias. Las fracturas más frecuentes en la infancia, vamos a ver en esta presentación el tipo de abordaje que hacemos, el diagnóstico y el tratamiento que tenemos que establecer para este tipo de lesión. Dentro del tema, tenemos que hablar de una clasificación en general. Las fracturas en los niños se clasifican en fracturas que no afectan la fisis, o sea, los extremos de los huesos largos, y fracturas que afectan la fisis. Dentro de las fracturas que no afectan la fisis, tenemos fracturas específicas de la infancia, fracturas que solamente los niños presentan.
y las fracturas no específicas de la infancia, en los cuales esas sí son parecidas a las fracturas de los adultos, pero es un determinado número de casos que son parecidos a la fractura de adultos. Y en las fracturas que afectan la fisis, hay una clasificación de Salter y Harris que especifica muy bien el tipo de lesión, el tipo de fractura que es, y el tratamiento a seguir es en base del tipo de lesión de la clasificación de Salter y Harris. Las fracturas que no afectan a la fisis, tenemos aquí este tipo de lesión en la cual se ve un rodete, este rodete, o caña de bambú, o también llamado fractura de torus. Es una fractura incompleta, es como que una caña lo doblamos y se forma se manifiesta esa deformidad. Son fracturas generalmente epifisarias y son fracturas incompletas. Otro tipo de fractura es la fractura en tallo verde, como esta que vemos aquí, en la cual solamente se ha roto una de las corticales. La otra cortical está indemne y es como una fractura de una rama de una planta que se rompe la cortical y se vuelve a su posición normal, una fractura en tallo verde. Y otra de las fracturas específicas de la infancia es una que se llama incurvación plástica, en la cual no se ve la fractura, pero se ve la deformidad. Yo les voy a mostrar unas radiografías de este tipo de lesión. Se ve la deformidad. Las fracturas en los niños no específicas, esas son parecidas a las fracturas de los adultos. Y tenemos fracturas, por ejemplo, en el fémur, una fractura incompleta, que puede ser una fractura hasta por estrés, por cansancio, por fatiga, una fractura transversal a nivel de la diáfisis femoral, desplazada o no desplazada, una fractura en espiral, dada por un mecanismo de torsión y de velocidad de la extremidad lesionada, y la fractura oblicua, en la cual el trazo de fractura es longitudinal a través de la diáfisis del hueso. Estas son las fracturas que más se parecen a las fracturas del adulto, y su mecanismo en general es parecido al mecanismo del adulto, y el tratamiento también es parecido al que se hace en una persona adulta. Dentro de estas fracturas tenemos que clasificarlas en lesiones abiertas y lesiones cerradas. Lesiones abiertas cuando hay exposición del hueso hacia el exterior, hay salida del hueso, sea de dentro afuera o de fuera adentro. De dentro afuera, por ejemplo, que se doble el hueso y se sale puntiforme, o de fuera adentro un proyectil de arma de fuego que nos puede estar ocasionando una severa lesión a nivel de los huesos. Las fracturas que no afectan a la fisis, repito, son las fracturas de enrodete, de bambú, o fracturas de torus, fracturas de entallo verde y fracturas de incurvación plástica diapsiaria. Esta es una fractura tipo torus, metaepifisaria. Aquí está la metáfisis y aquí está la diáfisis. En la mitad, ahí generalmente se produce la incurvación, el doblamiento del hueso, y produce este tipo de lesión, que es una fractura. El paciente viene con mucho dolor, con limitación funcional, con edema, con aumento de volumen, y necesita una inmovilización. Con una inmovilización de unas 2-3 semanas, el paciente puede curar. Son más frecuentes a nivel del tercio distal, sobre todo del radio, y proximal del húmero, con un poco de menos frecuencia. Este es un tipo de lesión que se llama incurvación plástica diapsiaria. Si ustedes ven, afecta al cúbito y al radio. No se puede visualizar la fractura, sin embargo hay la deformidad en angulación del hueso. En ocasiones de este tipo de lesión es necesario someter al paciente a un tratamiento y a maniobras de reducción bajo anestesia general. Se produce una deformidad del miembro por la incurvación del hueso afectado.
Para que tengamos una idea clara y podamos hablar con propiedad, acordémonos que el hueso largo tiene a nivel proximal y distal del hueso una epífisis proximal que está aquí, la fisis, que es esto, o cartílago de crecimiento, y la metáfisis que está junto a la fisis. La diáfisis, la metáfisis distal, la fisis distal y la epífisis distal. Entonces, en base de esta anatomía del hueso, podemos hablar para clasificar nuestras fracturas en el tiempo. En el trazo, como ya dijimos, puede ser transversas, espiroideas, oblicuas o conminutas. Conminutas es cuando hay muchos fragmentos de los huesos que generalmente se producen en traumas de alta energía. Y los mecanismos de producción de las fracturas pueden ser espontáneas, patológicas, por estrés o fatiga. Y como les había indicado antes, pueden ser abiertas o cerradas las fracturas cuando hay exposición del hueso de dentro a fuera o de fuera adentro, dependiendo del tipo de trauma sufrido. El tratamiento de las fracturas que no afectan a la fisis. Como había indicado anteriormente, estas fracturas son similares a las del adulto, pero con características especiales. El tratamiento se hace como el del adulto. Se puede poner clavos, se puede poner placas, se puede poner tutores externos para tratar una fractura grave de una fractura no específica. O sea, fracturas que generalmente afectan a la diáfisis del hueso. Lo más importante es el respetar las fisis, el cartílago de crecimiento. No atravesar las fisis en lo posible con clavos, mucho menos clavos fresados o roscados o tornillos. No fijar con placas a nivel de las epífisis y de las fisas, porque estaríamos produciendo una soldadura temprana de esa fisis, que impediría o alteraría el crecimiento en longitud del hueso. Eso daría lugar a una epifisiosis, o sea, una soldadura temprana del cartílago de crecimiento. Puede usarse placas o fijadores externos, como había indicado. En cuanto a la cantidad o al porcentaje de fracturas según la localización, las fracturas metafisarias en los niños es de aproximadamente el 45%, se aproxima lo distal a metáfisis. Las fracturas diaphisarias están alrededor del 35% del total de las fracturas de los niños. Las fracturas fisiarias o epifisiolisis que habíamos hablado, que afectan al cartílago de crecimiento, están entre un 15 y un 20%, y las fracturas epifisarias a nivel de la punta de los huesos, sea proximal o distal, es menos del 5%. Aquí vemos un ejemplo de una fractura que no afecta a la fisis y que ha sido tratada con una placa. Es un caso extraído de la literatura en el cual, si ustedes ven aquí, está la placa colocada, la fisis está distal a la placa. No hemos tocado o no ha tocado para nada la fisis. Normalmente, en la actualidad ya este tipo de procedimientos en los niños está un poco fuera de uso. Lo que más usamos en la actualidad son clavos endomedulares elásticos que se colocan de distal a proximal o de proximal a distal. Pero es un procedimiento que es factible. Algo que hacíamos en años anteriores, en décadas anteriores, en el siglo pasado, pero que todavía está vigente, es la tracción esquelética para una fractura. Aquí tenemos una fractura diafisaria femoral de trazo oblicuo largo. Estas normalmente tienen un enorme callo. En la actualidad, este tipo de fracturas colocamos uno o dos clavos de endomedulares elásticos de TEN y se logra solventar el problema con mayor rapidez, pero hasta hace poco las fracturas se las trataban con este sistema que se llama un sistema de tracción esquelética. Se ponía una férula de Brown-Bellet
y se mantenía al paciente unas 2 semanas encamado en tracción hasta que se forme un callo alrededor del foco de fractura en base del hematoma fracturario. Y luego de formado el callo se le colocaba un yeso pelvipédico, un calzón de yeso que inmovilizaba la pierna del otro lado, la pelvis, la cadera, la rodilla y el pie. Era un yeso pelvipédico, que es lo que se utilizaba con mucha frecuencia en años anteriores. En resumen, las características del hueso del niño, notamos que tienen un periósteo más grueso y más activo osteogénicamente. Eso hace que los periodos de inmovilización en los niños sean más cortos, las consolidaciones de las fracturas sean más rápidas y la formación de callo sea acelerado, más que en el adulto. Los huesos de los niños son más elásticos y menos frágiles. La presencia del cartílago epistario y núcleos de osificación permiten el crecimiento del hueso en longitud y en amplitud. Y finalmente la mayor capacidad de regeneración tisular del tejido óseo en niños es muy evidente. Esto hace que la consolidación, como digo, de las fracturas sea más rápida, sea más temprana. Retardos de consolidación o pseudoartrosis son raros. La pseudoartrosis es cuando la fractura no ha consolidado, pueden ser atróficas o hipertróficas, pero en los niños es una situación bastante rara. Consolidan porque consolidan una fractura de clavícula, por ejemplo, inmovilizada, consolida mejor o tan bien como una fractura operada. Y ahí es que se valora y se sopesa la necesidad o no de operar una fractura de clavícula, por ejemplo. Las fracturas de antebrazo a veces no es factible reducirlas anatómicamente y se puede, y antiguamente dejábamos también las fracturas en cabalgadas, tanto el radio como el cúbito cabalgadas, con que tengan buen eje, con que no topen el espacio interóseo entre hueso y hueso, consolidan y luego el hueso del niño tiene esta capacidad de remodelado de las consolidaciones viciosas. Con que no hay una rotación, si hay una pequeña angulación de 15 a 20 grados, puede remodelar la consolidación, la arquitectura del hueso puede ser remodelada por el periósteo del niño, que es tan beneficioso. Otro punto de característica de los huesos del niño es que las fracturas en ocasiones pueden producir algo que se llama el hipercrecimiento tras la fractura. Una vez que ha consolidado la fractura, si sobre todo ha consolidado, sobre todo en el fémur, se ha consolidado vis a vis los fragmentos fracturarios, a veces el callo fracturario hace que esa pierna quede 1 o 2 centímetros más larga que la pierna no fracturada, que la pierna sana. Y la presencia finalmente de los cartílagos de crecimiento le dan una connotación especial que ya vamos a analizar más adelante en cuanto a la evolución de las fracturas en los niños. Vamos entonces al tema de las fracturas que afectan la fisis o desprendimientos epifisarios o epifisiolisis. Son la situación especial del hueso de los niños, es estos cartílagos de crecimiento, que al ser afectados y al detectarlos que han sido afectados, usted como médico debe advertir esa situación a los padres y debe indicarles que el cartílago de crecimiento es un elemento anatómico del hueso normal que hace que la evolución de esa fractura vaya a ser diferente, vaya a ser una evolución que no es predecible, sobre todo en los grados avanzados de la clasificación de Salter y Harris, en grado 3, grado 4, hace que la lesión sea impredecible en cuanto al resultado. Y eso, como médicos, tenemos que advertir a los padres, ya van a ver por qué, de la evolución. Y lo grave es que no hay otra forma de tratar que con los medios convencionales y esperar a que
el cartílago no se haya deteriorado en el momento del trauma y quede una secuela impredecible en cuanto a la forma y a la evolución de esa articulación. Los huesos largos no crecen desde el centro hacia el exterior, lo hacen en cada extremo del hueso alrededor del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento lo vemos aquí formado de varias capas, radiológicamente se visualiza así. Ya vamos a ver cómo se ve en la resonancia nuclear magnética. Es una capa, un caparazón de cartílago enorme que recubre al hueso duro que está en la epífisis o en la fisis del hueso. Y esta porción del hueso, los cartílagos de crecimiento, son la última porción del hueso que endurece u osifica y son vulnerables para sufrir fracturas antes que esguinces. Los ligamentos que generalmente están insertados a nivel de las fisis, de las epífisis o de las metáfisis son más resistentes que el cartílago, que es una porción de tejido bastante blando. Y cuando hay lesión, cuando hay mecanismos, cuando hay torsión, cuando hay solicitaciones mecánicas muy fuertes a ese nivel, se produce más bien una fractura de esas epífisis o de esas fisis antes que un esguince o una luxación de la lesión. Estas son las capas del cartílago de crecimiento. Tenemos una capa de reserva que está ubicada a este nivel, una capa proliferativa o de maduración, una capa hipertrófica, degenerativa y la capa de calcificación y en la periferia del cartílago de crecimiento. Como dije antes, el cartílago suma en extensión y en anchura del hueso. Cierran al final de la pubertad en las niñas entre los 13 a 15 años y en los niños entre los 15 a 17 años. Esta es la parte más fundamental que entendamos con la finalidad de que podamos avisorar el pronóstico funcional de una lesión fisiaria en un niño. Como dije antes, las epífisis y las fisis son más débiles que el hueso sólido. Por esa razón, estas se lesionan con más facilidad que los ligamentos o que el hueso sólido en general. Pueden ser resultado de eventos traumáticos únicos como caídas, accidentes deportivos o automovilísticos, o también por el estrés y el uso crónico. Aquí vemos la diferencia, o digamos radiológicamente cómo se ve la fisis, la epífisis, la metáfisis del hueso. La epífisis, la fisis y la metáfisis del hueso. Y en la resonancia, miren cómo se ve. La cantidad de cartílago alrededor del hueso sólido, del hueso duro, una cantidad bien grande, que hace que sea más lábil para un trauma, para una fractura, una fractura epifisaria a ese nivel. El paciente llega a emergencia y tenemos que hacer diagnóstico. En la anamnesis debemos investigar el tipo de trauma sufrido, la caída, la torsión, todo lo referente al accidente sufrido por el paciente. Dentro del aspecto clínico, el paciente viene con dolor, limitación funcional, con deformidad e impotencia funcional, así como un gran complejo secundario. El complejo secundario se entiende toda la cantidad de acontecimientos alrededor de la zona de fractura, como por ejemplo el edema, la equimosis, el derrame, el hematoma que se forma a nivel de la fractura. Y finalmente en el diagnóstico es muy importante los estudios complementarios. Estudios complementarios que son básicamente las radiografías, la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética, con los cuales afinamos y establecemos el diagnóstico y la clasificación de la fractura de acuerdo a lo que hemos hablado. Esta es la clasificación de Salter y Harris.
Son dos autores que describieron las fracturas epipsiarias o epipsiolisis en 5 grados, o en 5 tipos, yendo del 1 al 5 de menor a mayor la gravedad de la lesión. La fractura tipo 1 de Salter es solamente el desprendimiento epipsiario. Se desprende la fisis del hueso aledaño y se corre para un lado. Es el tipo 1 de Salter. En el tipo 2 se acompaña de un fragmento metafisario aledaño a la fisis. Se compone de un pedacito de hueso metafisario con la fisis desplazada. En el tipo 3, ya además de la lesión fisiaria, tenemos una fractura epifisiaria. Todas estas lesiones tienen su connotación especial y son válidas estas clasificaciones, inclusive para el tipo de tratamiento que vamos a realizar a nuestro paciente. La tipo 4 ya es una fractura más grave, en la cual hay una lesión metafisiaria y epifisiaria. O sea, a nivel de la metáfisis hay una fractura, hay una lesión a nivel de la fisis y una lesión a nivel de la epifisis. Y una lesión que suele pasar a veces desapercibida, es una lesión por trauma vertical generalmente, es la lesión tipo 5 de los cartílagos articulares, en la cual no hay desplazamiento, no hay fractura, pero hay aplastamiento del cartílago de crecimiento. Por eso es que los traumatólogos siempre estamos pidiendo la radiografía de la extremidad contralateral con la finalidad de hacer comparación y establecer y no dejar que nuestra fractura de este tipo se nos escape, porque es gravísima la implicación que puede tener y no nos hayamos dado cuenta del tipo de lesión que tenía el paciente cuando llegó. Son las 5 clases de fracturas de Salter y Harris. Repetimos, la tipo 1 a nivel del cartílago de crecimiento, separando el extremo del hueso del cuerpo, distorsionando completamente el cartílago de crecimiento. La tipo 2 afecta al cartílago y a la zona metafisiaria aledaña al cartílago de crecimiento. La tipo 3 afecta al cartílago de crecimiento y a la zona epifisiaria. La tipo 4 afecta al cartílago de crecimiento y la zona metafisiaria y epifisiaria. Esta es una fractura muy grave. El pronóstico de esta lesión es muy incierto y como les dije antes, es importantísimo advertir a los padres del pronóstico funcional de una lesión de este tipo. Y las fracturas tipo 5 que afectan a la lesión con aplastamiento del cartílago de crecimiento, producto de una fuerza de compresión. Aquí tenemos unos ejemplos de una fractura tipo 1 de Salter y Harris a nivel de la cabeza del húmero, un desprendimiento epifisiario. A nivel de la extremidad proximal de la tibia, de la fisis de la tibia, un desprendimiento epifisiario tipo Salter 1. No se acompaña más que del desplazamiento del hueso a nivel de ese cartílago. Aquí tenemos en el peroné. Y miren cómo se resuelve esto. Se resuelve haciendo una maniobra de reducción, poco cerrado generalmente, y colocando clavos de Kirchner, clavos lisos que atraviesan la fisis. Generalmente se hace eso atravesando en cruz la fisis. Es indispensable contar con un intensificador de imágenes y hacer todo en un solo movimiento. No podemos darnos el lujo de meter y sacar el clavo de uno y de otro lado. Hay que saber por dónde entra el clavo y ponerlo de una sola y buena vez. La osteosíntesis para que el cartílago se mantenga en su sitio y no se vuelva a desplazar. Son lesiones totalmente inestables, a veces son muy fáciles de reducir, a veces son difíciles de reducir, pero generalmente una vez reducida y comprobado con el intensificador de imágenes en AP y lateral, se coloca 1 o 2 clavos de Kirchner para la estabilización. Aquí tenemos una fractura de la epífisis proximal del húmero
Estas generalmente se tienen que abrir porque es difícil reducir la cabeza del húmero, es muy móvil. Entonces hay que abrir, reducir y colocar esos clavos de Kirchner en cruz y uno de estabilización. Es el tipo de osteosíntesis. Los clavos quedan por fuera de la piel, se deja generalmente entre 4 o 5 semanas, se los retira y se maneja de esa manera la fractura cruciaria tipo Salter 1. En la Salter 2, aquí vemos lesiones en las que ya se observa este triangulito metafisiario que afecta a la fractura de la fisis. Hay que tomar en cuenta que en estas fracturas el periósteo, que es muy grueso, puede arrancarse aquí y meterse dentro del espacio fisiario y empeorar el pronóstico de la lesión. Aquí tenemos una fractura Salter 2 a nivel de una falange. Hay que tomar en cuenta también que puede suceder esa lesión. Hay que reducir y colocar unos clavitos de Kirchner ahí. En esta composición gráfica vemos cómo hay una fractura Salter 2 con un trazo bien amplio de la fractura. Y se han colocado 2 tornillos. Se puede colocar los tornillos siempre y cuando no afecten al cartílago fisiario, a la fisis. Entonces los tornillos están aquí en la metáfisis del hueso, dando una compresión entre la tibia y el fragmento suelto. Miren cómo queda. Y queda muy bien, eso va a evolucionar bien. Generalmente estas fracturas, la fisis no están tan afectadas y pueden evolucionar muy bien. Otra forma de reducir esta fractura, vemos que tiene aquí una fractura del peroné, por arriba del cartílago de crecimiento y una fractura de la tibia tipo Salter 2. Las maniobras de reducción se realizan generalmente a foco cerrado. Se ha colocado un clavo endomedular en el peroné y un clavo entrando por medial y lateral, retrógrado y anterógrado, para estabilizar la fractura fisiaria. Con eso a veces es suficiente para reducir y mantener esta lesión. Aquí vemos una lesión a nivel de los cóndilos femorales, tipo Salter 2, en el cual igual tenemos aquí la fractura de la metáfisis, el desplazamiento fisiario. Generalmente esto se reduce a foco cerrado, se puede reducir y estabilizar con unos 2 clavos cruzados de Kirchner que atraviesan la fisis. Clavos lisos, como dije anteriormente. Esos se mantienen unas 4 o 5 semanas, al cabo de ese tiempo se retiran y la fractura habrá consolidado. Es un caso parecido, pero se ha optado por colocar un tornillo con arandela a nivel de la fractura metafisiaria y una vez reducida la fisis desplazada, miren, aquí estaba desplazada la fisis hacia un lado, reducido aquí, se coloca el tornillo de compresión de los fragmentos fracturales con una arandela. Vamos ahora al Salter 3. El 20% de las lesiones pueden ser de este tipo. Hay fractura de la fisis, perdón, de la epifis y desplazamiento de la fisis. Aquí tenemos un tipo de fractura Salter 3 y el mecanismo o el tratamiento que puede darse a esa lesión puede ser un tornillo esponjoso de 4 milímetros cuya rosca atraviese la zona de fractura y de compresión. Ese es un mecanismo de tratamiento. Aquí tenemos otra lesión, Salter 3, vemos la fisis afectada a este nivel y la epifis fracturada. Optado también por un tornillo a nivel de la epifis, respetando siempre la fisis. Esta es una fractura a nivel de la epifis, de la epifis proximal de la tibia, con lesión de la lesión fisiaria. Además, lesión del ligamento colateral medial por un mecanismo de valgo forzado.
se ha roto la epífisis, se ha lesionado la fisis y además tiene lesión del cartílago, del ligamento lateral interno. Este es un método estatuido para restablecer este tipo de lesión. Se coloca un tornillo esponjoso de 6 milímetros aquí la rosca y de 4 o de 6 milímetros el diámetro del tornillo para estabilizar la fractura fisiaria y restablecer la función de esa rodilla. Esto se maneja también acompañado de una inmovilización con eso. Vamos a una lesión mucho más grave que la Salter 4. Ya les digo, lo más importante en esto es identificar la lesión, clasificar y hablar con la familia, con los padres, con la finalidad de salvar responsabilidades, indicando que en este tipo de lesión la fractura puede producir una lesión irreversible del cartílago de crecimiento. O sea, puede cerrarse este cartílago de crecimiento antes de tiempo y producirnos luego una deformidad en la articulación lesionada. Aquí estamos viendo una fractura que se llama la fractura del tubérculo de Chaput, en la cual se ha desprendido parte de la epífisis de la tibia con la metáfisis y la fisis, reducido con 2 clavos de Kirchner en el sitio, logrando una buena afrontamiento fracturario. Esta fractura se produce por lesión a nivel de los ligamentos tibio-peroneos distales de la sindesmosis se llama. Son muy resistentes y le arrancan el tubérculo de Chaput a ese nivel. Aquí vemos un ejemplo radiológico de lo que está pasando a nivel miren, la fractura fisiaria y la fractura epifisiaria. Perdón, metafisiaria, fisiaria y epifisiaria. Esta es lo que yo decía de la lesión de los ligamentos. Los ligamentos son tan fuertes que le arrancan el tubérculo de Chaput y producen esta lesión. Es una lesión tipo Salter 4. Pronóstico, un pronóstico relativamente malo, o sea, no se puede avisorar con el tiempo la lesión. Esta es una fractura que se llama de McFarland, Salter 4 también, en cual hay fractura de la fisis, de la metáfisis, de la fisis y de la epífisis. Reducción con 2 clavos de Kirchner. En este caso se ha reducido con 2 tornillos, respetando la fisis. Un tornillo epifisiario y un tornillo metafisiario, horizontales. Bien. Esta es una niña de 11 años de edad que llegó el 23 de diciembre a mi hospital. Y la atendimos. Tuvo un trauma por torsión de tobillo derecho. Es una niña muy alta, de 11 años, alta y gordita. Y sufrió una caída en su casa. Se le torció el tobillo y presentó dolor, deformidad, impotencia funcional. Un complejo secundario moderado. O sea, había hinchazón, había equimosis, había edema en la zona. Miren las radiografías iniciales de la paciente. Miren cómo se ve la fisis. Aquí se avisora algún tipo de fractura y aquí también alguna lesión. En la lateral vemos cómo es una Salter 4. Aquí está una fractura metafisaria, lesión de la fisis y aquí avisoramos una lesión de la epífisis. Se realizaron las respectivas estudios comparativos con el tobillo normal. Aquí tenemos una imagen del tobillo normal y del tobillo lesionado. Miren cómo se ve alguna alteración a nivel de la fisis del cartílago de crecimiento de este paciente. Miren cómo es la normal, el lado izquierdo normal. En la lateral, miren cómo se avisora el desplazamiento fisiario, la presencia del fragmento de la metáfisis y en la epífisis. Miren un tobillo normal de la niña mismo. Y en la oblicua vemos la apertura del cartílago de crecimiento a este nivel y el desplazamiento fisiario. Pero lo que nos da la clave para clasificar exactamente la lesión
Aquí tenemos una imagen en espejo. Para efectos de la presentación, realizamos este ejercicio en el cual vemos el tobillo derecho y el izquierdo en espejo en la misma posición. Y miren la alteración del cartílago de crecimiento, está más abierto que el normal, está un poquito desfigurado, vemos una fractura fiscaria aquí. En la lateral, miren cómo es la congruencia normal de los bordes de la tibia lateral, cómo está desplazado. Pero hasta ahí estaríamos pensando que es un Salter 3, solamente la metáfisis, la lesionada. Casi no se ve fractura de la epífisis de la tibia. Pero miren en la tomografía cómo se observa. Hay una lesión fisiaria, epifisiaria, una fractura de la epífisis de la tibia, una fractura de la metáfisis de la tibia y el desplazamiento de la fisis. Este es un corte transversal de la epífisis, en donde vemos lo que está hecho pedazos de la epífisis de esa tibia. Son imágenes complementarias del ataque que nos aportan con elementos de juicio para poder hablar con familia y decir, miren, es una lesión del cartílago de crecimiento. El pronóstico de esta fractura es totalmente incierto y tenemos que advertirle a los padres que haga lo que haga, posiblemente ese cartílago está deteriorado. Aquí tenemos una imagen 3D de la lesión, una reconstrucción 3D. Miren cómo se ve. Una fractura, un triángulo metafisario, el desplazamiento fisiario y la fractura epifisiaria. Abajo a nivel de la epífisis de la tibia. Es una imagen impresionante realmente. Pues eso nos da la capacidad de hablar con los padres y advertir del problema. Es una emergencia. Eso me llamar en ese momento. La niña fue llevada al quirófano en la noche, apenas llegó, hicimos la maniobra de reducción. Ahí tenemos ya reducida la fractura, aquí está la lesión fisiaria, reducida casi al 99, 100%. Atravesamos un clavo de Kirchner en la epífisis. Pusimos un clavo de Kirchner de medial a lateral oblicuo, atravesando la fisis también, como les dije, debe ser un solo movimiento, una sola ubicación del clavo. No hay cómo volver a pasar ese clavo. Es una única oportunidad que tenemos y se puso en cruz el otro clavo, acá. Y la imagen de reducción, miren cómo quedó inicialmente. Ese es el postoperatorio inmediato, un resultado excelente. Pero es necesario hacer un seguimiento estrecho de la lesión. La niña es manejada con un aparato de yeso, aquí está puesto el aparato de yeso, no puede apoyar, no puede cargar peso, y estos clavos los mantuvimos 6 semanas. Aquí vemos en el postoperatorio inmediato una vista lateral de la lesión inmovilizada en yeso. A las 3 semanas un control que es indispensable llevarlo para ver si no se ha desplazado, si no ha habido alguna alteración. Y a las 6 semanas. Aquí a las 6 semanas ya nos pusimos en alerta porque el cartílago de crecimiento a este nivel está involucrado con el callo de consolidación de la metáfisis fracturada. Vemos también que hay osteoporosis ya por la inmovilización a las 6 semanas. Miren el nivel de la fractura a las 6 semanas, cuando ya decidimos retirar los clavos, y se ve a este nivel comparativamente la placa AP de tobillo, se ve la fisis que está soltando antes de tiempo. Es una niña de 11 años de edad, cuyo potencial de crecimiento es muy alto todavía. Puede tener algún grado de tensión del crecimiento, detenimiento del crecimiento a nivel de este sector de la articulación. Y eso nos podría dar una desviación en varo o en valgo del tobillo.
porque el otro lado va a seguir creciendo normalmente. En varo es hacia adentro y en valgo es hacia afuera, el pie en relación con la lesión. Miren, se le mantuvo a la niña todavía unas 4 semanas más sin apoyo con aparato y eso, y a las 12 semanas prácticamente este es el resultado radiológico de la lesión. Miren, el cartílago oficiario a este nivel ya no está, está consolidado, esto es hueso ya. Hay algo de cartílago aquí, posiblemente va a seguir creciendo, no sabemos. Este niño, ya les digo, llegó en diciembre, tiene al momento 4 meses de postoperatorio y hay que seguir observando. Ventajosamente se habló con los padres de las posibilidades de la lesión y de la gravedad de la lesión que tenía. Aquí está la fractura metafisaria consolidada, incluyendo el cartílago de crecimiento. Perdón. Finalmente tenemos la fractura de Salter, tipo 5. Es una contusión del cartílago de crecimiento que a veces es invisible a la radiografía. No se acompaña de otras lesiones más que es un aplastamiento del cartílago. Por eso lo manifiesto y reitero la necesidad de hacer radiografías de la extremidad contralateral, de la mano, del tobillo contralateral con la finalidad de comparar los cartílagos de crecimiento. Aquí vemos cómo está aplastado el cartílago y miren lo que sucede. Parecería que no tiene mayor cosa esta lesión. Se ve el cartílago, pero aquí hay una zona de compresión, una zona de estrechamiento del cartílago a este nivel. Y en este caso, el diagnóstico fue retrospectivo. Una vez que hubo detenimiento del crecimiento, se produjo esta gravísima alteración en el tobillo. Se hizo una desviación en varo del tobillo, que siguió creciendo el peroné. Esto dejó de crecer y esto también siguió creciendo la parte externa de la tibia y el pie se fue hacia adentro. Esta es la imagen comparativa de un Salter 5. Este es lo normal y este es el aplastamiento de la fisis. O sea, eso ya se realizó un artificio de esto, o sea, una soldadura a nivel de la fisis del cartílago de crecimiento. Para complementar, una fractura fisiaria puede ser acompañada de una fractura diapsiaria también, dependiendo de la gravedad de la lesión y dependiendo de la intensidad del trauma que el niño haya sufrido. Y son situaciones muy complejas dentro del ámbito del tratamiento de este tipo de fracturas. Habría que ponerle unos clavos endomedulares, respetando la fisis distal, clavos endomedulares aquí, y a nivel de la fisis y de la epífisis proximal poner algún sistema de osteosíntesis con clavos conectados. Para concluir, la epifisialitis y las fracturas epifisiarias son lo más grave de la traumatología en los niños. Las complicaciones que pueden tener son detención del crecimiento, una deformidad progresiva por afectación asimétrica del cartílago de crecimiento. O sea, puede el cartílago dejar de crecer asimétricamente, produciendo una deformidad. Y eso llevar a artrosis de las articulaciones, a una degeneración de la articulación por incongruencia articular, por una falta de congruencia. En conclusión, el hueso del niño tiene mayor vascularización, hay crecimiento y remodelación muy activo, hay una mayor reacción inflamatoria, inclusive una fractura puede cursar con fiebre sin que esté infectado. Una fractura puede tener un estímulo de crecimiento, sobre todo en huesos largos, si los elementos del foco fracturario quedan vis a vis. Puede ser que la consolidación y el callo de crecimiento se haga con mayor intensidad y la pierna afectada o el segmento afectado sea más largo que la extremidad no afectada. En general, la consolidación de las fracturas en los niños es más rápida que en el adulto.
decíamos que podría haber una deformidad progresiva por lesión del cartílago de crecimiento y sí se ha visto, sobre todo en niños recién nacidos, correcciones espontáneas de fracturas mal unidas. Yo alguna vez vi en México, en el posgrado, un niño que había sufrido una fractura del fémur que quedó casi angulada en 90 grados. Y así se mantuvo el niño. Pero con el crecimiento, la fractura fue corrigiéndose y se logró, o sea, logró ese niño tener eh, una corrección espontánea de una fractura mal unida. El hueso tiene más agua que el hueso normal del adulto, es más poroso, es más elástico, de ahí que vemos que se produce una caída de un niño y son como de caucho, se levantan y no pasó nada, pero cuando se rompen y la lesión es mucho más grave. Los elementos anatómicos que rodean al cartílago de crecimiento son más resistentes, por eso les digo que la lesión se produce en, en son de fractura y no de luxación o esguince. ¿Qué es un esguince para los que no son traumatólogos? Un esguince es la distensión de las fibras de un ligamento y la apertura, la ruptura parcial de esa fibra. Una luxación es cuando hay pérdida completa de la continuidad del ligamento y se sale la articulación de su sitio. Por eso es que las fracturas de las fisis son mucho más frecuentes que las luxaciones. El hueso es más lábil, más débil a nivel de las fisis y se fractura más que se luxa. Realmente la rigidez posoperatoria o posterior a una inmovilización de una fractura es menor en los niños que en los adultos. Es importante que tengamos un cuidado especial de los núcleos de circulación y el diagnóstico se hace en base de las radiografías comparativas que habíamos hablado en el momento de la decisión y de ver al niño afectado. El hueso de un niño tiene mayor capacidad de regeneración. Les hablé de la capacidad de regeneración y remodelación del hueso. Los niños más pequeños consolidan más pronto. Antes, cuando había una fractura de radio, generalmente la reducción se tendía, si no se podía hacer una reducción ad íntegrum, se tendía a dejar cabalgada la fractura. Con que esté bien alineada, que no tenga rotaciones ni angulaciones, esa fractura consolidaba y con el tiempo remodelan la fractura los niños, sobre todo niños chicos y niños pequeños. Por eso se dejaba, o la tendencia era dejar cabalgadas las fracturas. La pseudoartrosis o la falta de consolidación, los retardos de consolidación son muy raros en los niños pequeños. Muchas gracias. Estamos prestos para cualquier pregunta respecto al tema de la fractura en los niños. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy didáctica, sobre todo esa parte de cuando hizo la imagen en espejo, como para ver la fractura del lado derecho comparada con la izquierda en espejo. Luego, yo tengo una pregunta. ¿En qué casos habría que pedir la tomografía como método complementario? Normalmente, si la radiografía le da a usted los elementos de juicio necesarios como para estar seguros de que no tiene más que una fractura bifragmentaria, una fractura de torus o en caña de bambú, eh, una fractura no muy desplazada, no conminuta, podríamos quedarnos con la radiografía simple. Pero ya cuando hay mucha conminución, ya hay elementos de deterioro de la lesión, como en el caso que presenté de la niña de 11 años. Además, en la radiografía solamente se veía una fractura tipo Salter 3, pero ya en la tomografía, perdón, sí, en la tomo, se vio que era una fractura 4 porque la fisis estaba lesionada. Entonces son elementos complementarios que hacen que el diagnóstico se vaya más afinado y podamos en ese momento decidir el tratamiento y advertir a los padres de la gravedad de la lesión.
Gracias, doctor. Si hay alguna pregunta de parte de alguien de los asistentes. Hola, Sí, adelante. Sí. Adelante, doctor Toal. presidente de traumatología. Buenas noches, doctor Chimpo. Buenas noches, doctora Buenas Mireya. noches, doctor. Bueno, muy didáctica la exposición, doctor, y bastante información que es bastante precisa y concisa, ¿no? Doctor Chimbo, una pregunta. Teniendo en cuenta que las fracturas Saltes y Harris afectan el cartílago de crecimiento, y como usted indicó, en la mayoría de sus casos, el diagnóstico de la Saltes Harris, que es una fractura por cizallamiento o compresión, suele ser un diagnóstico retrospectivo y las complicaciones son severas, como detención del crecimiento, deformidad progresiva o una artrosis precoz. ¿Cuál es la conducta más adecuada para realizar un diagnóstico más precoz? O sea, abundar en imágenes, ya cuando hay una Salter y Harris, y usted, como vio en la presentación nuestra del paciente que estamos atendiendo, porque todavía lo estamos viendo a esa niña, es importante afinar el diagnóstico con una tomografía, incluso se puede pedir una resonancia si es que quiere, para ver mejor los elementos aledaños a la fractura y hacer un afinamiento y sobre todo para advertir a los padres de la gravedad de la lesión. El doctor Barredo en algún momento nos había indicado que en España estaban haciendo como prevención en este tipo de lesiones en las cuales hay daño del cartílago de crecimiento, colocar un tutor externo en la fractura para mantener elementos de distracción, o sea, efectos de distracción en la fractura, o sea, entre la epífisis y la metáfisis, poner un tutor externo en distracción con la finalidad de prevenir profilácticamente el deterioro de ese cartílago. Pero incluso así se ha visto que el cartílago ya estuvo dañado desde el comienzo, la gravedad del accidente o del incidente que produjo la fractura puede haber ya dañado el cartílago en su momento de próxis. Y es difícil el poder avisorar y decirle al paciente no le va a pasar nada, la fractura va a consolidar y va a quedar usted bien después de que le hagamos el tratamiento. Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Valle, Lisette Valle, pregunta, buenas noches, una duda. Si hubiera una fisura en el quinto metatarsiano, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Una fisura nada más, y si es en niño, con un vendaje elástico, un vendaje en base de un sistema de esterillas que hacemos en las fracturas en los pies, sería suficiente, y un zapatón de postoperatorio se llama, que es un zapato de tipo amplio, cómodo y de suela gruesa, para evitar que el paciente al dar el paso flexione o extienda las articulaciones y desplace la fractura. Son zapatos que permiten un apoyo completo del pie, sin que la fractura se desplace. Es lo que usamos generalmente cuando operamos juanetes. Actualmente se hace la técnica mínimamente invasiva, se fracturan un montón de metatarsianos, se fracturan falanges y se deja con vendaje y ese tipo de zapato y consolidan bien. Eso se Doctor, podría hacer en una fractura del quinto sin desplazamiento. A ok. menos que sea una fractura proximal de la base del quinto, en el cual hay un arrancamiento de la base del quinto metatarsiano, porque ahí se inserta un tendón, el peroneo lateral corto se inserta a ese nivel. Gracias, doctor. En cuanto a estas fracturas más graves, 4 y 5, ¿hay algún factor causal, o sea, que el paciente diga más o menos cómo fue la caída, como para que oriente a que vamos a encontrar ese tipo de fractura, o algún factor predisponente por parte de los pacientes? Bueno, el factor predisponente generalmente son cartílagos que están en crecimiento acelerado. Como expliqué, la niña era una niña de 11 años muy alta. O sea, sus cartílagos de crecimiento estaban muy activos, son muy activos en cuanto a producción de células para crecimiento. Entonces, ahí se vuelven más lábiles y más
susceptibles de afectarse. Y el mecanismo de producción de la fractura es el que le va a dar el tipo de lesión que va a tener, si solamente se desplaza hacia un lado, o se acompaña de un fragmento metafisario, o se acompaña de un fragmento epifisario, o como en este caso se acompañó de los dos fragmentos, epífiso metafisario. Entonces, es impredecible, no se podría establecer factores comunes como para pensar qué tipo de trauma puede producir ese tipo de lesión. Desde luego, traumas de alta energía pueden producir cualquier tipo de complicación en las fracturas. Doctor, el doctor Tomás Rodríguez pregunta, si hay doble fractura incompleta en B, en fémur, pero no hay desplazamiento, ¿sería necesaria una intervención? En un niño, Doctor Rodríguez, si nos puede orientar, ¿es un niño o en un adulto? En un niño de 9 años. ujú, pues depende del trazo de fractura que tenga, y si no está desplazada, yo creo que una inmovilización, si no quiere operarle al paciente, sería lo indicado. En fémur la inmovilización es una espica de yeso, porque siempre como base de la teoría de inmovilización de las fracturas, hay que inmovilizar las dos articulaciones vecinas al hueso fracturado. Si es el fémur, hay que inmovilizar la rodilla y la cadera. Y para inmovilizar la cadera es necesario ponerle un pantalón de yeso o un yeso pelvipédico. ¿Y cuánto tiempo tendría que estar con ese yeso, doctor? Si quiere unas 6 a 8 semanas. Es el tiempo que demora a veces hasta un poco más, en consolidar una fractura dependiendo del tipo de lesión que tenga. Como les indiqué en la diapositiva en la cual se veía el niño con tracción esquelética, Ujú. es lo que hacíamos antes, o sea, poner una tracción esquelética y 2 semanas con el hueso en la mejor posición que podamos. Había antes, había antes unas férulas de Brown-Bell, se llamaban, que tenían un sistema de poleas que nos permitían mantener en eje el hueso fracturado. Y a las 2 semanas se les metía quirófano al niño bajo efectos de anestesia general, se colocaba un yeso pelvipédico. Y actualmente también se sigue haciendo, pero ya actualmente con las técnicas de osteosíntesis con clavos endomedulares elásticos, ese tipo de procedimientos está un poco dejado de lado. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, otra, no. Bueno, doctor Chimbo, ¿sí? Disculpe, ¿Alguien? doctora, buenas Sí, noches. adelante, doctora Lamilla. Doctor Chimbo, una consulta. Por ejemplo, en esa fractura compleja del tobillo que tenía la niña, la actividad, ¿cuándo se podría recobrar? ¿Quedará alguna lesión articular? ¿Cuáles son las complicaciones a futuro de esa pacientita? Es posible. A la niña le hemos tenido ya los 4 meses prácticamente que tiene la lesión sin cargar la extremidad para evitar que el cartílago de crecimiento se vaya deteriorando. Las 6 primeras semanas con los clavos estuvo con yeso sin cargar esa extremidad. Luego las 6 semanas restantes ella está en fisiatría, pero sin cargar la extremidad. Estamos recuperando arcos de movilidad, fortaleciendo la musculatura periarticular y se está controlando radiológicamente porque la lesión demora un poco de tiempo en presentarse. Se ha detenido el cartílago de crecimiento, comienza a crecer más del un lado que del otro. En este caso, yo tengo temor de que la niña pueda seguir creciendo el lado medial de la tibia y el lado lateral no siga creciendo porque ahí se ve soldado el cartílago. Esperemos que vaya con la gracia de Dios en mejores condiciones a niña y que no nos deje una secuela que lamentar.
Pero lo que les había dicho de colocar un tutor me parece que es un procedimiento demasiado agresivo, porque es atravesar clavos a nivel de la fisis y poner barras por fuera para distraer. El doctor que les dije, el doctor Barredo, nos hizo referencia de un procedimiento que en España estaban tratando de implementar. Incluso así es muy difícil avisorar un futuro adecuado en la evolución de la fractura. Muchas gracias, doctor. Ujú. Perdón, hay una pregunta de parte del doctor Albert Cerezo. Dice, doctor, en el caso de la paciente que usted habló de la deformidad en varo por el cierre de cartílago, ¿cuántos centímetros o milímetros de deformidad y limitaciones funcionales? Igualmente, como dije antes, es imposible tener una medida de los centímetros porque depende del el grado de madurez de ese cartílago de crecimiento y depende de cuánto más va a crecer la paciente. Si todavía va a seguir creciendo, porque de las fisis distal y proximal de la tibia depende un alto porcentaje del crecimiento del hueso. Si se detiene el crecimiento del un lado de la tibia y el otro lado sigue creciendo, con unos 2-3 milímetros que haya de desfase ya se produce una incongruencia articular y puede llevar eso a una artrosis del tobillo. Gracias, doctor. Si no hay más preguntas. A ver, aquí hay un... Disculpe, tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Adelante, doctora Rosales. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Qué Bueno, opina usted acerca del plasma rico en plaquetas? ¿Si se puede utilizar en fracturas, en fracturas en cirugía, en intervenciones quirúrgicas para pediátricas? ¿O de pronto también se puede utilizar en luxaciones pediátricas para prevenir la pseudoartrosis? O sea, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? bueno, el plasma rico en plaquetas es un elemento que lo usamos los traumatólogos para muchas cosas, pero el acceder al hematoma fracturario para tratar de aumentar la consolidación, con eso más bien me lleva a mí a pensar que podría haber factores de peligro para una infección. En la pseudoartrosis, las pseudoartrosis se van a producir por una falta de estabilización. Y el plasma rico en plaquetas poco va a hacer en cuanto a la consolidación de un retardo de consolidación, una pseudoartrosis. Si es que usted no estabiliza bien una fractura, si no le da compresión, si no le da una buena elemento de estabilidad, la pseudoartrosis va a seguir ahí. Entonces, el plasma rico está sobredimensionado en ocasiones. Se lo usa para la artrosis, se usa para muchas cosas. Y puede ir bien como puede también ser un elemento que no aporte con mayor solución al problema que estamos tratando. Gracias, doctor. El doctor Cristian Chiriboga hace una pregunta. Buenas noches, doctor. En caso de que un paciente adolescente que ha sufrido como consecuencia un acortamiento de la extremidad inferior considerable, aproximadamente de 5 centímetros, debido a la osificación del cartílago de crecimiento a nivel de la rodilla, ¿recomendaría posteriormente el reemplazo de la articulación con prótesis o solamente se recomendaría usar los zapatos adecuados con engrosamiento de la suela en un paciente adolescente? Prótesis en niños o en pacientes adolescentes no está indicado por muchos factores. Uno de los factores es el tiempo de duración de la prótesis. Le durará en el mejor de los casos, unos 15, 20 años. En un niño de 15 años a los 30, 35 años, ¿qué vamos a hacer? Entonces se procura métodos alternativos, como el que menciona usted mismo, doctor, que sería compensar el defecto de longitud de la extremidad con alzas en los zapatos. Y en la actualidad hay otros procedimientos que si es que no está
no está deteriorada la articulación, se podrían pensar como es del transporte óseo, hacerle crecer al hueso que ha detenido el crecimiento mediante la aplicación de un tutor externo y hacer corticotomías en el hueso para darle crecimiento a largo plazo, eso sí. Son procedimientos que duran 2 años, 2 años y medio, porque para compensar una diferencia de longitud de 5 centímetros, como usted dice, habría que hacerle crecer a razón de 1 milímetro por día al, al, al transporte para que podamos compensar en un momento dado la diferencia de longitud. Entonces, hablar de prótesis en un niño no creo que sea lo indicado. No se acostumbra. Las prótesis se utilizan en pacientes mayores de 60, 65 años de edad, por lo que le he manifestado, por el tiempo de duración de los implantes. Gracias, doctor. A ver, ok. Nada más el doctor Ochiriboga agradece su respuesta. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy interesante su tema y realmente tanto así que hemos tenido 70 personas, 70 asistentes en la sesión del día de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Chimbo su charla tan didáctica y los esperamos para el próximo miércoles con con un tema diferente para completar y complementar el curso de educación médica continua. Muchísimas gracias, gracias doctor y Gracias, gracias a los doctora. asistentes. Gracias.